Bueno, somos unos 25 recién. Veamos si se unen algunos más para no tener que repetir después. Recuerden que esta consulta es sobre el parcial, ¿estamos? Así que lo que vamos a hacer es resolver el parcial acá, con la idea de que a todos le quede más o menos clara el trabajo y cómo se corrigieron los trabajos, en base a qué, para que no haya dudas. Las consultas el día un viernes, o sea, pasado mañana, a las 2 de la tarde voy a poner una consulta más, por las dudas haya alguno que quiera hacer una pregunta particular, ¿está? Así que eso en relación con la consulta, si es que llegase a no ser suficiente el tiempo de hoy, bueno, o alguno tenga alguna pregunta particular para hacer de algún parcial. Hoy podemos ver algunos, no hay ningún problema, pero no vamos a poder ver todos, entonces ese es un inconveniente, ¿está? Yo calculaba que iba a venir más gente, igual de todos modos ya somos muchos y ver los trabajos de todos va a ser imposible. Entonces, bueno, vamos a avanzar sobre los que se pueda. Por eso adelanté el horario de consulta a las 4 y no a las 4 y media como tenía previsto, para que vea a ver si es que nos alcanza el tiempo para hacer alguna revisión de algún trabajo en particular. ¿Estamos? Hasta ahí más o menos nos vamos, ¿me escuchan? Sí, profe, está bien. Sí. Va. Sí, Bueno, comencemos nomás, porque no veo que se incluya nadie más. Así que la idea es, en cierto modo, poder revisar la producción en base a las consignas. Veamos entonces, comencemos por la primera parte del trabajo. Bueno, ahí hay una serie de indicaciones al inicio. Aparecían como recomendaciones preliminares, eso, ¿no? De todas, la última me interesa, relea todo su trabajo antes de enviarlo. Me parece que eso va a aparecer también en el recuperatorio, me parece que eso hay que hacer, ¿está? Porque creo que varios trabajos, no varios, muchos trabajos, se han terminado y se han enviado y no se han revisado, es decir, no han vuelto a leer como para ver lo que habían escrito. Me sugiero que hagan ese procedimiento y si es que está igual en algún punto, por ejemplo, mal escrito, le falta alguna palabra, o está medio incoherente, ¿está? O no hay conexión entre los párrafos y las ideas que se está proponiendo, o está planteado de una manera confusa y demás. Si no pueden darse cuenta, bueno, hay que trabajar sobre ese aspecto en función de las correcciones que uno les hizo llegar, ¿está? Pero ustedes debieran saber cuándo en el escrito, digamos, se hacen entender lo suficiente. ¿Por qué? Y bueno, yo en algún momento ya les planteé, una cosa es contar y decir algo oralmente y otra cosa es escribirlo, ¿no? Entonces hay un quiebre entre lo que uno piensa y lo que uno escribe, que tiene que ver en concreto con la forma en que hemos aprendido a escribir. Escribir y hablar no es lo mismo, ya lo saben. Entonces por ahí cuando uno lo dice de manera oral, lo dice de otra manera, con otros términos, lo organiza de otra forma, y además también cuando uno lo hace de ese modo puede rectificar y puede volver hacia atrás y replantear las cosas. En el escrito lo que está escrito es lo que se corrige. Entonces, yo puedo suponer que quisieron decir muchas cosas, pero si lo que está escrito no dice lo que yo supongo, no cuenta mi suposición, digamos. Entonces, en el escrito tiene que estar lo más claro posible. Eso sí se los recomiendo a todos, está. Y la otra cuestión es, no hagan esquemas en ninguna evaluación a menos que se la pidan, es poco probable que se la pidan, pero bueno, es una posibilidad en esto de la virtualidad. Pero no hagan esquemas, porque los esquemas no explican nada. Si a ustedes le piden que expliquen, lo explican. Eso quiere decir, buscan los conceptos adecuados para poder dar razones que han elegido tal o cual cosa. Si ustedes me hacen un esquema, el esquema lo tengo que explicar yo, lo tengo que interpretar yo y le tengo que poner contenido yo. No, el trabajo es de ustedes. Al ser el trabajo de ustedes, son ustedes los que tienen que poner los conceptos, las relaciones y la correcta redacción. El esquema
¿Está? Además, el esquema y las flechas o lo que vayan a utilizar no dice nada. Son dos palabras unidas por una flecha, que no dice nada, dicho sea de paso. Entonces no hay ninguna forma de relacionar los términos, ni qué quieren, ni de entender qué quieren decir con las flechas. ¿Está? Todo lo que yo pueda llegar a interpretar de flechas y todo ese tipo de cosas es una interpretación mía, no lo que ustedes pusieron o lo que ustedes quisieron poner. Entonces, recomiendo no utilizar esquemas a menos que les pidamos hacer un esquema, pero en un parcial, en una evaluación, no se les va a pedir eso. ¿Está? Ni nosotros se lo vamos a pedir, es poco probable que se lo pidan por allí. En todo caso, lo verán con quien se lo pida, pero si nosotros pedimos explicación, ustedes explican. ¿Eso qué quiere decir? Buscar los conceptos y los argumentos adecuados para dar cuenta de aquello que yo he seleccionado, o he señalado o he afirmado. ¿Estamos? Eso se los recomiendo a todos. Trabajo que viene con esquema, trabajo punto que no tiene validez. Porque no, la más de las veces creen que con el esquema sintetizan todo. Está tal vez para ustedes, pero no para mí, porque si no yo tengo que ponerle el contenido al esquema. Al final no solo debo leer el trabajo, sino que además, en cierto modo, redactarlo por ustedes. No es esa la idea. Ténganlo eso en cuenta para más adelante, por favor, porque si no, van a seguir haciendo esquemas en un parcial y no se los va a reconocer, ¿no? Es poco probable que se le acepte un esquema. Bueno, comencemos con el parcial, que es único, la misma consigna para todos, entonces, como es la misma consigna para todos, podemos ir leyendo y resolviendo. Bien, dice el primer punto. Desde la perspectiva neoconductista, la siguiente imagen ilustra un refuerzo negativo, un programa de reforzamiento intermitente o un castigo. Muchos han elegido, no tantos, muchos han elegido refuerzo negativo, pero si eligen refuerzo negativo, y después dice fundamento de su elección, la justificación es el problema. Porque para que sea un refuerzo negativo, ¿no? Tiene que ser consecuencia de un operante, ¿estamos? ¿Sí? Y aumentar la probabilidad de que la conducta no se repita. Hacer básicamente que se realice la conducta que evade el refuerzo. Pero en este caso, ustedes saben que la maestra no está reforzando de manera negativa, sino que lo que está haciendo es castigando al alumno por haber hecho algo, en este caso un monigote a lo mejor o algo parecido sobre la maestra, ¿sí? O un dibujo sobre la maestra. Entonces, refuerzo negativo no es, porque lo que habría que tener en claro cuál es la operante y cuál es la consecuencia. En este caso, no, no es una consecuencia directa de la operante hacer el dibujo que sea castigado. Pudo haberse puesto contenta la maestra y haberlo felicitado. Ya está, pudo no haber pasado nada. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que pudo haber sido refuerzo negativo, refuerzo positivo o no hubo refuerzo. Pero no es consecuencia del operante, porque el castigo, en este caso lo que hace la maestra, mandarlo al rincón, ¿no? Es la asignación, ¿no? De un estímulo adverso, como lo dijeron muchos por allí, está, pero que están utilizando algunos mal esa expresión. Es decir, la asignación de lo que sería, en este caso, un refuerzo negativo. Y cuando decimos refuerzo negativo, es resultado de la conducta, no es la asignación del refuerzo. Entonces eso tiene que quedar en claro, digamos, por allí, en términos de que cuando nosotros decimos que es un refuerzo negativo, decimos en todo caso que es consecuencia de la conducta. Ahora, todas las otras reacciones que puedan tener los otros sujetos en función de la conducta, eso ya no forma parte de del efecto de la conducta o de la consecuencia de la conducta. En realidad eso es algo que se asigna, que va más allá, que puede o no ocurrir. En consecuencia, en ese sentido decimos que que un refuerzo negativo no podría ser. Un programa de reforzamiento intermitente, han elegido varios. ¿Está? Creo que debe haber 5 o 6 trabajos los que yo corregí, pero sé que hubo otros también. ¿Está? No puede ser un programa de reforzamiento, porque para que haya un programa de reforzamiento, entonces se tiene que visualizar en la imagen que tal planificación de refuerzo existe.
Si hubiera sido una caja de Skinner, a lo mejor lo podemos plantear, pero no necesariamente. ¿Está? Puede ocurrir que se pueda visualizar, pero no necesariamente, ¿sí? Porque para eso tiene que haber una planificación previa. Y en este caso no hemos hecho ninguna planificación o no se visualiza en la imagen que haya ninguna planificación de asignación de refuerzo. ¿Está? Como consecuencia de una conducta determinada. Por lo tanto, no hay tal cosa. Pudo haber sido un refuerzo por un shock eléctrico, quizás, qué sé yo, por decir una cosa, una locura, pero no está. Está no, como consecuencia directa de la conducta de hacer tal cosa. Pero no, acá no se observa que haya ninguna planificación. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de programas de reforzamiento, vamos a decir que es una organización de la asignación de refuerzo. De acuerdo a algún criterio, en este caso puede ser intermitente, puede ser o no, digamos, o continuo, pero más allá de eso tiene que haber algún criterio de asignación del refuerzo y en la imagen no se puede visualizar eso. Es una imagen simple donde la maestra lo manda al rincón, digamos. Es decir, como siempre lo hemos entendido, este tipo de procesos es un castigo. ¿Está? Este tipo de situaciones siempre se ha analizado, se ha entendido como un castigo. Y el castigo no es un refuerzo negativo como dijeron muchos. ¿Está? El castigo en realidad no es la consecuencia de la conducta, por lo tanto no es un refuerzo negativo. ¿Queda clara la idea esa de que el castigo no es un refuerzo negativo? ¿Hay alguna duda con ese punto? Sí, profe. Entonces, para fundamentar que un castigo tenemos que poner que no es un refuerzo negativo. No hace falta. No, para nada, simplemente castigo. ¿Y por qué es un castigo? Porque es la asignación de un estímulo adverso o la asignación, en todo caso, de un refuerzo. Y el refuerzo negativo no es la asignación de un refuerzo, es consecuencia de la conducta. Entonces, la asignación de un estímulo adverso o de un refuerzo. ¿Estamos? ¿Por qué lo es? Porque el castigo, como dijeron muchos de sus compañeros, tiene otras consecuencias. Y ahí el texto habla de 3 consecuencias. ¿Está? Entonces, podríamos tomar eso como fundamento si quieren. Está perfecto, podría ser, lo han hecho de hecho muchos, ¿está? Ahí está correcta, digamos, la elección. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Mírenlo desde ese lugar más o menos, ¿no? Es decir, a ver, si es un castigo, no es un refuerzo. Todo refuerzo es consecuencia, un castigo es una asignación de un estímulo adverso. ¿Por qué decimos de un estímulo? Muchos han utilizado por allí la conexión señalando que en el condicionamiento clásico hay una relación ER, es decir, estímulo-respuesta, ¿sí? Y en el condicionamiento operante hay una relación RE, es decir, respuesta-estímulo. Lo que pasa, y eso lo explicó Susana en clase teórica, es que el refuerzo se convierte en un estímulo para producir de nuevo la conducta o hacer que se evite, ¿no?, ese refuerzo. ¿Se entiende la idea? Por eso siempre han puesto RE. Pero el problema ahí, cuando ponen RE, es que no explican qué significa. Está bien, yo lo entiendo, a mí me queda claro, pero yo quisiera saber si ustedes lo entienden. Si ustedes no me ponen ahí que R es respuesta y estímulo, y perdón, y la E es estímulo posterior a la respuesta, es decir, un refuerzo, no lo puedo interpretar de esa manera. Igual que algunos explican solamente utilizando, digamos, la palabra que supuestamente reemplaza a cada una de estas, es decir, la R de respuesta, la E de estímulo, ¿estamos? La R más o la R menos con refuerzo positivo y refuerzo negativo. Está bien, ustedes pueden construir, de hecho, sé que la usamos, pueden construir o retomar como base esa forma de uso, pero para usarlo la primera vez tienen que aclarar qué significa. Si ustedes no aclaran qué significa, ¿qué puedo interpretar yo? A lo mejor, ¿no?, lo pusieron de casualidad y no saben, ¿cómo sé yo que lo saben, digamos?
No lo sé, ¿se entiende? En el escrito tiene que estar claro. Si no está claramente definido, es poco probable que yo se lo acepte. Entonces, si ponen una R, ponen una E y nada más, y nunca dicen qué representa cada uno, y antes ustedes me hablaban de estímulo, me hablaban de respuesta, y después solamente usan cada una de las letras, y yo la verdad que no se los puedo aceptar. Tiene que quedar claro y ustedes decir, esta R significa respuesta. ¿No está? Y si no, cuando vayan haciendo el relato, no, la respuesta, y entre paréntesis al lado de la respuesta, R. Es al estímulo específico. Y entonces, entre paréntesis, E, o estímulo incondicionado, I, para que yo sepa que de eso se trata. Si no, no sé exactamente si están usando bien, si no, si es de casualidad o cómo lo hicieron. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo hice así como usted dijo, Mm, y usted me puso que, bueno, que me falta usar conceptos específicos, ¿no? De la teoría. O sea, yo sí, sí, puse R, I, así. Bueno, claro. o s- claro, yo creo que por eso quizá tendría que haber sido más específico. Pudo haber sido. ¿Usted tiene su trabajo ahí? Sí, sí, lo tengo acá. ¿Y quiere leer la resolución esa? ¿O lo hizo ahí o Bueno, lo bueno, hizo después? Bueno, el otro punto es. en los casos, en el primer caso, Eso lo vemos. No, 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 eso lo vemos enseguida. ¿Está? Ahora no, porque ahora estamos viendo el otro punto del trabajo, digamos. ¿Sí? Entonces, en cuando la veamos el próxima tema de los consulta le casos, podía hacer, yo ¿sí? en el Ah, castigo, yo elegí castigo y yo puse porque implica la presentación de un reforzador negativo y usted me ah, puso que me faltaba fundamental. claro. A ver, ¿y qué significa la presentación de un refuerzo negativo? No sé cómo explicarlo con mis palabras. Es el inconveniente. Ahí está. Hay que volver a leer un poquito. ¿Está? Porque, en primer lugar, porque no es una consecuencia directa de la conducta. Claro, ¿Está? Y en sí, segundo lugar, no necesariamente hace que la conducta se evite. ¿Se acuerda de eso? sí, sí, Claro. Y después sí, cualquiera de las consecuencias del castigo. Y entonces ya tenemos toda la explicación. Hasta claro, ahí nos... claro. Entonces, cuando Sí, usted me sí, sí. dice, está bien, yo sé que lo sabe, ¿está? Pero, a ver, ¿y por qué pasa eso? ¿Sí? Y bueno, eso es lo que me tiene que decir. Por eso yo le decía que le falta explicar o le falta fundamentar. Claro, porque usted me dice Claro, que y ahí no me alcanza para, para darme cuenta o para aceptar en realidad un fundamento concreto sobre esto. Porque decir que es una presentación no alcanza. ¿Está? Ahora, decir por qué se habla de presentación, eso sí es una fundamentación. Y eso sí alcanza. Ahora, le digo desde ya el punto está bien, ¿no? Hasta ahí está sí. correcto. Yo no le digo que está incorrecto, ¿verdad? O sí, puedo Claro, hay que equivocar. desarrollar mejor, Ah, de bien, una bien. mejor manera, ¿no? Exacto, era eso nada más. Ahora, eso no quiere decir que el punto sea inválido ni nada por el estilo. Pero, qué sé yo, de última le señalo algo en particular con relación a la corrección. El primer punto vale 1,25, el punto A. El punto B vale 1,25 y todos los otros puntos, cada caso vale 2,50. Claro, ¿Estamos? sí, Obviamente que sí. en función de lo que le esté faltando, se le descuenta el valor del punto, digamos. Claro que Ujú. para esto sí o sí tienen que estar bien los casos. Esto sumaría a los casos en todo caso. Si en los casos alguno está mal, se lo damos para revisar. Hay gente que ha hecho muy bien este punto, pero mal el caso sobre condicionamiento operante, que es el primero de todos. Entonces, si hizo mal el caso de condicionamiento operante, con este punto no le alcanza. Y además porque algunos han fundamentado así muy escueto, ¿no? Muy poquito, digamos, han dicho muy poco. Entonces, esa es la parte que por ahí a la mayoría le falta. E igual, si no fuera un caso, perdón, el análisis de casos, sino si fuera un concepto, también hay que fundamentar. Si tuvieran, a ver, varias opciones, elegir alguna y fundamentar implica eso. No es decir muy poquito, digamos, y con eso ya está. Está bien, pueden ser precisos, pero por allí no son todos los argumentos o algunos o varios de los argumentos que hay sobre la cuestión. Y entonces por eso le solicitamos que o que amplíe o que falta desarrollo o ese tipo de cuestiones van a aparecer ahí en la realización de esa consigna. ¿Estamos? Entonces, es correcto
¿está? Pero le está faltando, digamos, y eso es lo que le puse ahí. Bien, dice, desde la perspectiva gestáltica, la siguiente imagen puede considerarse ilustrativa de 1. Fenómeno phi. ¿Será fenómeno phi? ¿Qué dicen ustedes? No, para mí no, profe. Claro, porque no hay movimiento. Fenómeno phi es movimiento aparente. ¿Está? Claro. Si no presenta movimiento, no debo tener unos 14 o 15 trabajos que dicen que es fenómeno phi. La verdad que me han sorprendido con eso. No hay movimiento de nada ahí, no hay apariencia de movimiento. No sé si ustedes, bueno, yo en la calle, como ando en vehículo, bastante seguido me pasa, no sé si han visto esos autos que van en un sentido y uno mira las ruedas, porque tienen esas llantas con tipo rayos y demás, y pareciera que las ruedas van dando vuelta al revés. Sí, profe. A eso se refiere, ¿no? A esta apariencia de movimiento, en ese caso sería apariencia de movimiento al contrario del sentido que va el vehículo, o en una bicicleta inclusive habrán visto ese tipo de cosas. Eso es fenómeno phi, es apariencia de movimiento, ¿no? Nada más que siempre que hablamos de fenómeno phi, hablamos de estímulos estáticos, ¿no? Que generan la apariencia o la sensación de movimiento. Es decir, el sujeto percibe movimiento a partir de estímulos estáticos. Porque en el caso del fenómeno phi es pasar una luz por detrás de dos ranuras, digamos, alternativamente, primero en una y después en la otra, y según la velocidad con la que se pase, pareciera que hay este movimiento, ¿no? En otro caso, si la velocidad puede generar la impresión de que hay dos ranuras juntas, es decir, se ven las dos luces juntas, tiene que ver con la velocidad en la que pasa la luz. Y en el otro caso puede ocurrir que uno vea la sensación de que como que de una ranura se va hacia la otra y vuelve a la anterior y va hacia la otra y vuelve a la anterior, ¿no? Esto tiene que ver con la percepción de movimiento que uno tiene en función de ciertos estímulos que son absolutamente estáticos. Acá no hay estímulos estáticos, acá hay una imagen, nada más, ¿no? Claro, ¿no? No hay ninguna forma, Patricia, de percibir movimiento porque aquí está la imagen, digamos, o sea que fenómeno phi no lo es. ¿Estamos? Segundo lugar, claro, si fuera fenómeno phi, igual se puede fundamentar, pero no lo soy, ¿no? Ah, está bien, no, lo que pasa es que Fernanda dice Patricia le identifica así en el celular en el que está o no sé qué es, o máquina. Entonces, si fuera fenómeno phi, si efectivamente lo fuera, sí lo podemos justificar o fundamentar desde la idea de totalidad, desde la percepción, etcétera. Inclusive hasta podemos utilizar el concepto de isomorfismo, bueno, inclusive las variables de la percepción. Pero no, está bien, no se preocupe, ya me olvidé, creo que Fernanda, no se haga drama. Entonces podemos utilizar diversos conceptos para fundamentar, pero no es fenómeno. ¿Está? Ahora, la otra cuestión ¿es pensamiento reproductivo? Miren, hay una cierta posibilidad, pero eso depende de la explicación que hagan. Si no lo explican, digamos, muy bien conceptualmente, no hay forma de que se lo acepte. ¿Por qué no es pensamiento reproductivo? ¿Por qué no podría serlo? ¿O por qué podría serlo en todo caso? A ver, podría serlo quizás si ustedes me dicen que el individuo ya tuvo experiencias anteriores armando rompecabezas, como dijo algún compañero por allí. ¿Está? Pero tiene un inconveniente esa fundamentación, que nosotros lo único que vemos es la imagen. No vemos a un individuo, no vemos a una persona. Entonces la forma en que lo decimos, claro, Yasmín, no sabemos si tuvo o no tuvo esa experiencia. Si ya la tuvo, entonces sí es un pensamiento reproductivo. Pero acá no tenemos ningún indicio, y y así se lo justifiqué a los chicos que pusieron pensamiento reproductivo, que dé cuenta, o algo parecido, que dé cuenta de que efectivamente antes que eso hubo una experiencia, ¿está? Y hubo un momento productivo, claro. Entonces, por eso implica la reestructuración, dice, como la organización de los elementos. Claro, tiene que ver con esto, es decir, a ver, ¿qué es lo que está mostrando la imagen? Que se están organizando los elementos, no hay vuelta. Con el rompecabezas, sí, con el rompecabezas que aparece en la cabeza del sujeto, de la imagen, digamos, de este caso, ¿no? Aparece como si se estuvieran organizando, es decir, se están reestructurando. ¿Dónde se estaría reestructurando? Y en los campos cerebrales. A nosotros nos parecía muy obvia la imagen, de todas maneras,
a nosotros, eso también tengo que dejarlo claro. ¿Sí? Y también sé que puede por ahí uno confundirse, porque bueno, es un parcial, hay muchas cosas en juego, como en toda esa historia, sí lo sé, no se preocupen, ¿está? Pero en este caso sí le digo con absoluta certeza de que nosotros trabajamos esta imagen desde la reestructuración de los campos cerebrales, ¿no? ¿Dónde? En el insight. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de insight, si tuviera explicado, claro, podría, podría suceder eso, el mensajito que mandaron recién. Pero bueno, a ver, ¿cuándo hay insight? Cuando hay una reestructuración. ¿Y qué tipo de reestructuración es? ¿Perceptual o conceptual, como dijeron algunos? ¿Sí? ¿Y dónde está la reestructuración perceptual? En la organización de los componentes del rompecabezas que está armando en la cabeza. Eso tienen que decir. Bueno, en este caso, yo con que me digan que había una reestructuración, ¿no? De el campo perceptual, y que puede ser una reestructuración conceptual, en el caso estaría perfecto, ¿sí? En este caso. Pero deberían agregarle que esto ocurre en la reorganización de, de lo que se observa ahí en la imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace referencia a lo que nosotros estamos analizando. Cuando nosotros analizamos algo, utilizamos los conceptos para explicar ese algo que analizamos. Entonces no podemos solo citar los conceptos, ¿está? En el único lugar o en el único momento en el que nosotros les vamos a validar, lo digo por mí, pero lo digo por el equipo también, le vamos a validar solamente los conceptos, va a ser en el momento en que ustedes hagan un examen oral frente a nosotros. ¿Se entiende? Pero si usted me utiliza conceptos nada más y está trabajando con la bibliografía y me está copiando todo, ¿se entiende lo que quiero decir? Si me lo está copiando, me podría copiar toda la teoría y ponerla ahí, qué sé yo, ¿está? Y no tener relación o algunas cosas así con la imagen. Entonces, por eso les decía, como es un trabajo domiciliario, con material a la vista y demás, ustedes lo que tienen que hacer es en cada justificación o argumentación que armen, relacionarlo con la situación. Si no lo relacionan con lo que están analizando, es como copiar algo y dejarlo así. Yo de hecho en algunos casos he puesto eso, solamente es copia de concepto, solamente es copia de concepto. Porque en algunos casos hay relación, sí, efectivamente, pero no hay ninguna explicación de cuál es la relación entre ese concepto y lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Entonces dicen, la reestructuración de los campos cerebrales en el aprendizaje por insight. Perfecto, eligieron esa. Muchos la eligieron y la dejaron. Bueno, había que justificarla también, igual, no cambia demasiado el puntaje, pero había que justificarla también, y que decir por qué, seguía la misma línea que la anterior. De hecho, lo hicimos reproducir, esta idea que por ahí, si les parecía que le faltaba eso, lo hicimos reproducir en mensajes en el grupo de WhatsApp, en el grupo de Facebook, digamos, deberían haberlo leído. De todas maneras, si no lo hicieron, igual, no cambiaba mucho el puntaje, pero, digamos, no es lo mismo fundamental y decir por qué la reestructuración de los campos cerebrales en el aprendizaje por insight a no decirlo. ¿Estamos? Ahí pueden utilizar la idea de insight, qué es un insight, cuáles son los índices conductuales del insight, todo ese tipo de cosas podrían haber utilizado como forma de justificar esa elección. ¿Hasta ahí estamos más o menos? Sí, profe. Viendo. Bárbaro. Si hay alguna pregunta, háganla ahora porque ya pasamos al otro punto, que es el 2. Profe, en este sentido, para un ejemplo, para las respuestas no tienen que ser ni corta ni larga, sino que sea conceptualmente relacionada con el caso, digamos. Por un ejemplo, la pregunta número 2, digamos, de qué se trata, digamos. Claro, pero ahí va a depender del caso y de qué conceptos tome como referencia usted para analizar, porque puede tomar varios conceptos, ¿no? Y entonces ahí sería toda una complicación. Por ejemplo, supongamos que lo analicen primero desde la conducta operante. Tomemos como referencia el caso siguiente. ¿Está? Recuerden ustedes que ahí dice, lea atentamente los siguientes relatos y responda. Ya le voy a explicar lo que se planteaba recién. Ni mucho ni poco. Lo que pasa es que, ¿qué será eso? Hay gente que me puso muchísimo, pero no lo relaciona con el caso o con la situación que se presenta. Entonces, que copie mucho, vuelvo a insistir, de por sí no es útil si no está vinculado con el caso, si no hay referencias explícitas en lo que está incorporando a lo que está analizando.
No importa si era la imagen, hay una estudiante que me hizo una página por cada una de las imágenes, ¿está? Todas absolutamente pertinentes en conceptos, ¿está? Pero no estaban todos los conceptos relacionados con el caso. ¿Qué quiero decir pertinentes? Que los conceptos sirven para justificar, pero no estaban relacionados. Es decir, no había ninguna expresión que dijera que seguía analizando el caso, que estaba vinculado con el caso. Parecían algo así como temas nombrados, ¿vieron? Como un glosario, pero estaba bien armado, ¿no? Y no decía nada en relación con el caso, o qué del caso había que tomar, o qué de la imagen en este caso había que tomar para, como referencia, ¿sí? Entonces, que haga más páginas no asegura nada, digamos, ¿no? No porque, es más, todavía hacer muchas más páginas puede, o escribir mucho más puede ayudar a meter la pata un poco más, digamos, también. Entonces, hay que ser precisos con relación a qué estamos utilizando y lo que estamos utilizando en relación con el caso. Lo que pasa es que ahí predomina, y tiene que ver con los criterios de evaluación que aparecen allí, una idea de pertinencia, digamos, ¿no? Hay conceptos que son pertinentes para utilizar y hay otros que no, ¿sí? A ver, la idea de figura-fondo, ¿sirve para justificar, por ejemplo, reestructuración de campos cerebrales en el aprendizaje? No, no sirve. Ahora, ¿que lo pueden poner? Y sí, si hay gente que lo ha copiado y lo ha puesto. ¿Se entiende? No tiene nada que ver en realidad. En ese caso no hay nada que ver. ¿Sí? Porque, a ver, ninguna de las opciones, y tenía que ser una de ellas, ninguna de las opciones coincidía con ese principio. De todas maneras, sí les cuento que hay estudiantes, hay 3 trabajos de todos los que yo corregí, que en este punto pusieron que era otra cosa. Uno puso figura a fondo y otros dos no me acuerdo que pusieron, pero pusieron otra cosa, que no era ninguna de las 3 opciones. Pero la consigna es clara, desde la perspectiva gestáltica, la siguiente imagen puede considerarse ilustrativa de, y es de eso, no de otra cosa. Ahora, si hay otra cosa o no hay otra cosa, no importa, porque ahí es ilustrativa de esto. No dice, o de qué cree usted. No, no dice eso ahí. Por eso, lean la consigna, préstenle atención a la consigna y sigan la consigna. Por ejemplo, lo que sigue, se las leo hoy. Lea atentamente los siguientes relatos y responda. A, ese es el orden. B, ese es el orden. Después aparece B, pero ustedes saben que ahí va C. Está bien, yo sé que algunos lo que hicieron es ponerle B de nuevo, no me preocupa. Pero algunos no le pusieron nada y no me dijeron cuál era A, cuál era B, cuál era C, o cuál era A, B y B. No me lo dijeron. Y entonces, digamos, el desarrollo de este punto era todo junto, ¿sí? Y en ese todo junto, por ahí metieron la pata muchas veces. Y bueno, y yo a los que me mandaron en Word, les pude hacer la corrección en la escritura de ustedes, para ir señalando cosas que faltan, tildes, palabras mal usadas, y todo ese tipo de cosas, ¿no? O partes que son incomprensibles, todo se lo iba señalando con otro color, ¿está? Pero los que me mandaron por PDF es imposible, no hay forma de ayudarlos con eso. No les puedo ayudar en la corrección de las expresiones porque no lo puedo copiar y meter en el mensaje, porque me lleva muchísimo tiempo hacerlo, ¿no? Es realmente una dificultad enorme hacerlo. Por eso con PDF me generó mucha dificultad a mí y bueno, y a mis colegas, pero más allá de eso, en el Word entonces yo les puedo reescribir sobre la escritura de ustedes con un color de letra distinto para que sepan qué le estamos corrigiendo en ese punto, ¿sí? Entonces dice la primera consigna, A, ¿de qué tipo de aprendizaje se trata? No hay otra cosa, chicos. ¿Qué tipo de aprendizaje? ¿Está? Por lo tanto, y bueno, cada caso pertenece a uno de los núcleos teóricos que hemos trabajado hasta acá. Uno es conductismo, el otro es neoconductismo y el otro es Gestalt, ¿está? Bueno, esas eran todas las opciones. Raquel me dice, ya que lo dijo, buenas tardes, profe, yo ubiqué bien los casos, pero mi explicación fue muy simple, parece, y no aprobé ningún tema. Lo que no entiendo exactamente cómo debo desarrollar, porque no quise copiar exacto de la fotocopia de esa. Claro, a ver, ya le digo, ya le explico cómo. ¿Está? Lo que pasa es que también habría que ver cuáles son las correcciones que hay allí. Y ¿cuál es su apellido? Repítame su apellido, por favor. Yo lo busco igual al trabajito acá. Lo tengo a mano y si usted quiere que yo lo comente, lo leo y lo vamos comentando si quiere. A mí me pasó lo mismo, Rivero Martínez. Ahí está, Martínez. Tengo 2. Ah, sí, está bien. No hay problema. Jessica debe ser.
ahí lo vemos, ¿está? Mientras vamos trabajando este punto, lo vemos. Entonces le decía yo, dice, ¿de qué tipo de aprendizaje? Y el tipo de aprendizaje es uno entre tantos, digamos, ¿no? No hay muchas opciones. Yo también tuve ese problema, dice por ahí Patricia. Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, pudieron haber identificado bien de qué se trataba, pero el problema es cómo lo estoy justificando, cómo lo estoy fundamentando, qué estoy tomando como referencia. Recuerden ustedes, y esto es importante, yo lo planteé en los prácticos, en las consultas que tuvimos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de tipo de aprendizaje, decimos eso. ¿Qué tipo de aprendizaje? No qué conducta. Entonces, en el primer caso del sujeto que es una niñita, ¿está? Que también me sorprendió que muchos no acertaran que se trataba de reforzamiento, pero no importa, una situación de una conducta operante reforzada, es decir, de un condicionamiento operante. A ver, fíjense, dice, ¿de qué tipo de aprendizaje? Si yo pongo conducta operante, ¿es el tipo de aprendizaje? Yasmín. Yasmín lo dice correctamente, ¿sí? ¿Quién iba a contestar? ¿Quién iba a decir algo ahí? Sí, profe, yo le respondí sí también. Simplemente que es un ¿Como conducta aprendizaje. operante? ¿Sí? ¿Como conducta operante? No, Claro. condicionamiento operante. Condicionamiento operante, bien. Porque es tipo de aprendizaje. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, formación de... Profe, ¿Cómo? Sí. disculpe, Sí. yo había puesto sí conducta operante y usted al final de la explicación del punto B me corrigió y me puso la conducta puede ocurrir pero no repetirse. Para que se repita debe haber refuerzo positivo y si hay refuerzo positivo ya no es conducta sino condicionamiento. ¿Estamos? Alguien puso por allí aprendizaje de la conducta operante. Bueno, a ver, se lo acepto parcialmente, hasta que me lo explique, digamos, no sé si se entiende la historia. Porque la conducta operante no se aprende, la conducta operante se emite. ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Claro, entonces, si la conducta se emite y no se aprende, entonces no es un tipo de aprendizaje, ¿sí? Y yo vuelvo a insistir, solo se las acepté, me parece que hay algunos trabajos nada más en los que se los acepté porque la justificación era muy buena en términos de reforzamiento, ¿sí? Entonces, a ver, si nosotros ponemos conducta operante, ya le erramos al primer punto. Y el problema va a ser cómo analizamos el caso, porque en realidad muchos lo que hicieron es poner conducta operante, los componentes de la conducta operante, identificarlos en el caso y nada más. Nadie me habló de refuerzo, que es lo que hace Yo que la sí, niña... profe. Está bien, para cachito. Ya lo vemos al fin. No sé, pero ya pues. Nadie me habló de refuerzo para decirme, escuchen, para decirme que el refuerzo positivo, como el que recibe la niña en la situación, Provoca un cambio aumenta de la conducta. probabilidad de que ella repita su conducta. ¿Se entiende eso o no? Sí. Bueno, eso no lo dijo nadie. Yo no lo Profe, dijo yo también sí le nadie. puse que el Yo refuerzo. también lo puse, profe. Hagan Profe, cachito. a Yo mí la profe Susana me resaltó que algunos pusieron cambio de conducta, pero no es esa palabra, el cambio de conducta, sino que es aumentar. Eso Claro, resaltó la profe. No es claro, cambio de conducta, sino aumentar la conducta. es correcto, es correcto. Y vuelvo a insistir, casi todos, porque hay algunos que pusieron que el insight, otros pusieron que condicionamiento clásico, otros formación de hábitos, no son muchos, casi todos pusieron que es refuerzo, pero nadie me explicó qué es un refuerzo y qué es un refuerzo positivo. ¿Se entiende Claro. lo que quiero decir o no? Claro, todos dicen, sí, porque la bolita de chocolate es refuerzo. Bien, ¿y qué significa eso? ¿Se entiende? Nadie me dijo qué significa eso. Nadie me dijo qué es un refuerzo positivo. Y alguien me dijo, sí, un refuerzo positivo, pero no me dijo qué efecto tiene el refuerzo positivo sobre la conducta. Sí dijo, es un refuerzo positivo, y por eso la niñita vuelve a jalar de la palanca hasta que se encuentra saciada. Sí, Hasta que pero pierde el no, atractivo el chocolate. claro, Profe, yo puse eso. está correcto eso. Pero vuelvo a insistir, conceptualmente no lo explicó nadie.
Nadie, lo que sí hicieron es todos hablarme de los componentes, de la conducta operante, todo ese tipo de Claro, cosas, hablarme del refuerzo, inclusive algunos dijeron condicionamiento operante, que está correcto, que se los puse allí, y dice, ¿en cuál de las teorías estudiadas se enmarca? Pusieron justamente la teoría, aunque algunos inventaron teorías que no existen, de aprendizaje significativo, todas esas cosas, no importa. ¿En qué aspecto del enunciado advierte los rasgos de la teoría? No me leen la consigna. Entonces se pusieron a poner, porque el condicionamiento, perdón, el neoconductismo o Skinner, dicen que, y entonces empiezan a hablarme del claro. punto de no era ahí, en qué aspecto del enunciado, ¿no? Del enunciado es del caso, la situación, que no lo entendieron, y nadie se ocupó de preguntar tampoco en el grupo, advierte los rasgos de la teoría. ¿Está? Entonces, pero bueno, no, nadie lo dijo, nadie lo preguntó, y yo se los expliqué, bueno, a todos los que pude, se los expliqué, cuando decimos rasgo, no decimos rasgo el rasgo de la teoría, sino en qué parte del enunciado, en qué aspecto de ese enunciado que está allí se advierten esos rasgos de la teoría del neoconductismo. Es decir, básicamente había que recontar el caso. En el que ustedes visualicen, pues, ¿sí? No sé quién habilitó mi micrófono. Yamín, bueno, no. Patricia, ¿alguien quiere decir algo? Profe, yo puse eso que usted dijo que nadie puso. A ver, quiero ver, apellido. Chavarría. Chavarría. Ah, pero lo tengo yo, lo tenía. Acá está, Chavarría. Sí, sí, usted. ¿Daniela o Eugenia? Daniela. Daniela Chavarría. A ver, no me acuerdo de ninguno, en verdad que puedo faltar a la memoria, pero Lo vamos a único que ver. me faltó fue poner que era positivo, pero sí puse lo que hizo ese refuerzo. Bien, dice la situación, escuche, dice, la situación trata de un aprendizaje de conducta operante. No. ¿Está? No, porque la conducta operante no se aprende. Claro. Claro, Lo, no sé si lo reconozco que que yo entiendo No que dice importa, el y dice profe aquí, mire la es que corrección que le hago. No es todos... del todo correcto, es condicionamiento Exactamente. operante. Para que tenga- se Bien. enmarca en la teoría del neoconductismo. Profe, no se lo escucha. No se escucha, profe, porque están todos con los... Eso, cierren los micrófonos un ratito, yo termino y ahí hacemos los comentarios. ¿Está? Entonces, ahí nombren en el punto B todos los aspectos en los que aparece, está perfecto, está correcto, ¿sí? Lo dejo así, y después dice C, la habitación o caja de experimento. Bueno, la verdad, yo le pongo punto, hay dos signitos de pregunta, porque no sé si es una caja de experimento, o cómo sabe usted que lo es. En realidad parece, ¿sí? Podría serlo, ¿sí? Pero bueno, no se llama caja de experimento, en todo caso, se llama caja de... ¿Alguien me ayuda? Skinner. Skinner, en escala humana. Perfecto, perfecto, bárbaro. Es que, Sí, ¿sabe, profe? Yo puse eso porque cuando leí la teoría me decía caja de experimento o más conocida como caja de Skinner. Y bueno, por eso fue que coloqué eso. sí, está bien, pero no hay problema, ¿no? Porque yo no le digo que está mal, ¿verdad? Yo lo que le pongo ahí los signos, porque no me queda claro si usted lo sabe o es que lo tomó de apunte o de dónde lo sacó. No hay ningún problema. ¿Sí? Porque no está mal, no dice ahí que esté mal. Yo se lo marco nada más para que lo tenga en cuenta y para que lo tenga en claro usted. Dice, tiene como, la habitación o caja de experimentos tiene como organismo a investigar, todo refiere al experimento, digamos, a una niña que luego de un rato de estar allí toma atención en una manija. Primero, atención, no se lo corregí, pero eso es cognitivo. De todas maneras, el caso lo trabaja, también lo dice también. En una manija en forma de T, colocada intencionalmente sobre un plato que contendrá lo que salga de aquel dispositivo, el tubo. Cuando la niña realiza la acción requerida, que es que cae una bolita de chocolate que come. Bueno, ahí, está bien, lo dejemos nomás, no se lo corregí, lo dejemos ahí nomás. Porque no dice, ahí dice la acción requerida, que no sé quién le requiere la acción, no sé si se entiende, no se lo corregí. Pero ¿de dónde saca que alguien le requiere la acción? Si alguien la requiere, entonces es una conducta solicitada. Entonces ya no es conducta operante. ¿Está? Sigamos asumiendo que sigue siendo operante. Dice, la entrega de ese reforzador, ¿cuál? Sería conducta respondiente. Claro, si fuera así, sí, ya, seguro que sí. Sería solicitada. ¿Cuál reforzador? No lo nombró nunca.
No sé si se me entiende lo que quiero decir. No lo dijo Patricia antes. Entonces, yo no sé qué es el reforzador y la bolita de chocolate. No sé si me entiende. A ver, yo sí lo sé, pero no tengo que saberlo yo, tiene que saber usted y tiene que poder explicarlo bien usted. ¿Se entiende la idea, Patricia? Sí, sí, eso sí. Te faltó eso. Y usted me va a decir, pero es una tontera, profe. Sí, pero es que eso no permite que la explicación conceptual esté relacionada con el caso. Ese es el inconveniente. ¿Ve? Y entonces dice, ¿cuál? Lo tengo yo, ¿y de qué tipo? Porque dice, la entrega de ese reforzador es lo que hace que la operante vuelva a suceder. Bien, hasta ahí, fantástico, pero tengo que decir, ¿cuál es el reforzador? Porque nunca lo enunció, yo no supe que la bolita de chocolate era un reforzador, ¿está? Y en segundo lugar, ¿de qué tipo? ¿Está? Para hacer que se vuelva a repetir la conducta. Si no, no va a suceder de nuevo. Si hubiera sido negativo, hubiera sido una descarga eléctrica, hubiera sido otra cosa. Yo le digo el hubiera, en términos de que usted no lo dice. ¿Sí? Como no lo dice, yo no sé si está interpretando correctamente la situación. Es lo que hace que el operante vuelva a suceder en repetidas veces al aprender la respuesta. ¿Y por qué dice que la aprendió? No le puse. Profe, ¿Sí? Espera un o poquito, sea, ya termino. Ella bien. empieza a utilizar el manipulador, el mecanismo, de manera continua hasta que aquella operante libre disminuya la tasa. Ahí nomás. Bien. Dígame, Yasmín, que estaba por preguntar. Profe, le hago una pregunta. O sea, Sí. el relato podemos decir que es conducta operante con refuerzo No, positivo, bueno, no, condicionamiento condicionamiento. operante, No, con refuerzo. condicionamiento, dijo el profe. Sí, sí. Sí, sí. No se Eh, olvide, no, Yasmín, usted porque dijo una palabrita ahí, espera un cachito, dijo, bueno, condicionamiento, pero no, sí, no tiene hay que un ser buen, sí o sí. no, no hay un buen, ¿está? Bien. Puede Sí, ser conducto operante en la medida en que nos lo analice bien y explique muy bien cómo funciona el refuerzo positivo acá y qué es un refuerzo positivo y todo eso. Ahora, si me dice que es conducto operante, pero me dice que hay refuerzo positivo, pero no me dice qué es ni cómo funciona, no se lo acepto. bien. Que se lo acepte a un compañero Profe, suyo. Pero no. Sí, o y sea entonces, que lo que quiere decir que si, por ejemplo, la nenita pierde el atractivo al chocolate, ella sí, puede ir de nuevo a buscar la atención de su mamá, no la recibe, puede volver a apretar la manijita de nuevo, que no le puede volver a llamar la atención. Eso hace referencia al condicionamiento operante, que se puede no, repetir, ¿no? claro, a ver, sí, sí, ahora entendí la idea suya. Sí, claro que sí. El hecho Ah, de que bien, se haya repetido la conducta implica que hay condicionamiento. bien, Es decir, se repitió varias veces hasta que el organismo se quedó saciado. ¿Está? Ahí hay condicionamiento. Si no, no lo hubiera hecho. ¿Está? Si, por ejemplo, como yo decía, pasaba de que le daban una descarga eléctrica, entonces la niña no iba a hacer más la misma conducta. Iba a haber un refuerzo que iba a ser negativo en ese caso. ¿Sí? Porque iba a ser consecuencia de la conducta. Y entonces el refuerzo negativo es, y ahí tiene que decir qué es, y por qué eso se convierte en refuerzo negativo en el caso. Entonces, acá lo que le falta es eso. Después dice, cierro con la idea que estaba planteando, es lo que hace, dice, la entrega de ese reforzador es lo que hace que la operante vuelva a suceder en repetidas veces al aprender la respuesta. Está todo junto, ahí le falta problema de puntuación, falta una coma. Al aprender la respuesta, ella empieza a utilizar el manipulador, el mecanismo, todo junto le falta, el mecanismo no va así, tiene que coma o entre paréntesis, de manera continua, hasta que aquella operante libre disminuye. Al aprender la respuesta, ella empieza a utilizar el manipulador. Ay, y yo le pongo, no es clara la explicación, porque los conceptos no están bien utilizados ni relacionados con el caso. Lo que está haciendo es recontando el caso acá, agregándole solamente la palabra refuerzo en el medio, pero que no da claridad de que maneja el concepto, más allá de que la idea que subyace es correcta. Pero dice, vuelve a suceder en repetidas veces, al aprender la respuesta ella empieza a utilizar el manipulador. No, ella utiliza el manipulador como consecuencia de la conducta, digamos, de la primera utilización. Es decir, por refuerzo. No es que al aprender a responder empieza a utilizar. No, no, ya lo estaba utilizando y así al utilizarlo aprende. Lo que pasa es que lo que no se está visualizando claramente es que no es que tiene que aprender primero para hacerlo después, sino que el hecho de que haya un refuerzo positivo hace que repita la conducta. Y esto es el aprendizaje. ¿Está? Y no es que empieza a utilizarlo porque lo aprendió. No, 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 el aprendizaje es eso.
el hecho de repetir la conducta porque recibió un refuerzo positivo, porque todo refuerzo positivo aumenta la probabilidad de que se repita la misma conducta. No está en ningún trabajo. Y en los que los acepté, sí. Perdón. En el caso, ¿podría explicarme? Pues yo sí puse también sobre el reforzador positivo, que era la bolilla de chocolate, Sí, pero me dice que yo estoy fundamentando la conducta operante y no el condicionamiento. claro. Lo que pasa es que usted, ¿qué puso arriba? ¿En el A? Ah, Yo puse condicionamiento. digamos entonces cómo está. Ximena, ¿dónde anda usted? ¿Qué apellido es? ¿Cómo? Romero. Romero. Ahí está, Ximena Sí, Romero. Veamos qué es lo que puso y qué le puse yo. Condicionamiento operante, sí. Se marca sí. ¿Y usted qué puso? Dice, ¿qué parte me dice? en el C. Sí, ya sé, pero Todo el C, en realidad usted me dice que yo estoy explicando la conducta operante y no el condicionamiento. la conducta operante es claro. Acá dice, Skinner asevera que la conducta operante es metida por el organismo más que producida por un estímulo. Que dice, pero no debe explicar la conducta operante, sino el condicionamiento operante. ¿Se entiende Claro. o no? Claro, Yo creí que seguimos lo mismo, yo porque, decía eso de que... espere, cachito, porque ahí digamos, no hay más que explicación de lo que es conducta operante. No me está hablando de lo que es el aprendizaje, es decir, el condicionamiento operante, ¿no? Asevera que la conducta operante es emitida por lo que está bien, pero no es la conducta operante emitida, sino lo que importa acá, en la situación, es el refuerzo, porque estamos hablando de un tipo de aprendizaje. A ver, y eso es lo que diferencia una cosa de la otra. Yo les dije en algún práctico, ¿no? En los prácticos en realidad sobre esto, de que una cosa es la conducta operante y otra cosa es el condicionamiento operante. La conducta es la que se emite, que puede o no tener refuerzo, no importa. Por eso se dice que el refuerzo puede o no aparecer, está. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna certeza de que haya refuerzo. Ahora, para que haya condicionamiento operante, ¿qué tiene que haber? Refuerzo. Además de los componentes de la conducta operante, debe haber refuerzo. Y entonces ahí tiene que poder explicar qué tipo de refuerzo hay, qué dice ese tipo de refuerzo y cómo se aplica. Lo puse ahí después. Le leo lo que dice después, a ver, si me déjeme terminar, y ahí conversamos si quiere. Dice, también dice que si la ocurrencia de un operante es seguida por un refuerzo, correcto, hace más probable que esa respuesta ocurra nuevamente. En este caso se le presenta un reforzador positivo, que es la bolilla de chocolate, lo que lleva a la niña a tirar nuevamente de la manija para obtener más chocolate. Y entonces le pongo yo. En este caso, usted fundamenta sobre la conducta, pero en la conducta el refuerzo es contingente. Quiere decir que puede o no ocurrir, por lo que se ocurre, ya no es conducta, nada más, sino condicionamiento. Bien. Y ese es un inconveniente por ahí que yo les se los marqué en el trabajito práctico, ¿no? Diferenciemos una cosa. La conducta no es un tipo de aprendizaje. ¿Estamos? Y es por eso que le pongo esto. Capaz que alguna otra cosa puede haberle puesto así. La conducta no es un tipo de aprendizaje. Si usted solo me habla de la conducta, no me está explicando el condicionamiento. No observo que me esté explicando el condicionamiento. O sea que tendría que haber, en vez de poner... Es de hablarme de la conducta y podría haberlo hecho. Sí. Condicionamiento. Esta es una situación de condicionamiento operante. Profe. Donde la conducta tiene una consecuencia que es un refuerzo, lo que hace que la niña vuelva a tirar de la palanca para volver a recibir el refuerzo que recibió originalmente. ¿Estamos? Y entonces ahí explicar qué es refuerzo, qué tipo de refuerzo es y cómo aumenta la probabilidad de la respuesta. Le digo que yo lo vuelvo a leer y qué sé yo, en la última parte me gusta más que cuando lo leí. De todas maneras, quiero ver hacia el final, sí, recupera conductismo y NEA. Sí, sin lugar a dudas, uno de los trabajos en los que tuve dudas acerca de eso. Sí.
Sí, la verdad que en algún punto es aceptable, niña, pero vuelvo a insistir, usted me dice que es condicionamiento y me explica conducta, ¿me entiende? Entonces, por eso yo me quedé con esa diferenciación. ¿Sí? Claro, en vez de, tendría que haber aseverado que había, y no tanto decir que... ¿Cómo, perdón? Tendría que haber aseverado que es, acá en la Central, última parte dice que eh, la operante es seguida. Perdón. incluso si tú lo he puesto ahí al final, después donde dice maneja para obtener más chocolate, ¿no? Y en este caso hablamos de condicionamiento operante, estaba fantástico. ¿Qué quiere que le diga? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba completa la idea. Ya lo había explicado desde el refuerzo, pero ahí me sigue diciendo que es una conducta. ¿Se entiende? Claro, de hecho, lo que su compañera dijo ahí en el comentario, es que usted mismo lo identifica como condicionamiento operante, y yo les dije que los componentes del condicionamiento operante son más allá de los componentes de la conducta operante, ¿no? De que toda respuesta tiene una consecuencia, y eso es lo que explico, ¿sí? Para ser preciso. De todos modos, esta explicación le digo que no está mala, no está muy mala, pero es eso, no dice en ninguna parte en la explicación condicionamiento operante, y resulta que usted lo había puesto como tipo de aprendizaje condicionamiento operante. Claro, tendría que haber cerrado la idea con poner condicionamiento operante. Es que sí, porque eso es, digamos, y una de las cosas que nosotros insistimos es la precisión, ¿no? ¿De qué condición? Sí, nena, ¿de qué condiciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De Perdón, qué no le escuché. condiciones? ¿De qué comisiones? Acá hay una música muy fuerte, güey. Romero Ximena, ¿de qué De los jueves, antes de la de 4 de 6 a, ¿cómo es? 4 6. Del 4-6, sí, Antes sí. de, antes de la teoría, sí. Sí, sí. Antes de la teoría. ¿Dónde está Romero? Sí. Y ¿dónde está Romero? Y déme un segundito desde el principio. Sí. Sí, está. El punto, digamos, le falta muy poquito, pero bueno. O justificar el funcionamiento operante, digamos, pero bueno. Es que ese es el inconveniente. Me quedé con esa idea de que en este caso solamente habla de conducta operante. Bueno, déjeme anotar, Ximena. Bien, vamos con el siguiente punto. ¿Qué va a anotar? Perdón, no Lo le voy a escucho tener en bien. cuenta. No se preocupe, no es negativo, no se haga drama. No es un refuerzo negativo, no se preocupe. Bueno, gracias. No, lo voy a anotar para tenerlo en cuenta. Bueno. ¿Sí? Porque no, me parece que puede ser aceptable, igual lo voy a tener que leer de nuevo y tranquilito, porque si no, no va a ser muy difícil. Hay casos en los que definitivamente no hay ninguna cosa por hacer, digamos, no se puede. Bajo ningún punto de vista se puede revisar. Pero bueno, ese me parece que lo podría mirar y ver qué podemos. Después igual le mando un mensajito seguramente si es que cambio algo. Si no cambio nada, no le llega ningún mensaje, así es. Pero tengo que verlo. ¿Sí? Bueno. Me genera duda en verdad volver a leerlo por ahí y revisarlo. Joaquín, hace rato te iba a hacer una intervención. Sí, le quería hablar de los casos. No sé si podría ver mi parcial. Apellido Joaquín. Gallardo Joaquín. Gallardo, sí me acuerdo. Yo creo que tuve más problemas en los relatos. Sí, yo le puse directamente condicionamiento operante, así es. Usted puso conducta operante. Ni siquiera habló de aprendizaje de conducta operante, que tampoco hubiera sido preciso, pero estaba más aproximado, ¿no? Como la palabra experimentar. Muy pocos rasgos advierten el caso, pero bueno. Dice, la niña al ver que cada vez que toca la manija cae una bolita de chocolate en el plato, refuerzo positivo, aumenta la probabilidad de que esta se repita, de que esta cual, la conducta. Dejan muchas cosas
A ver, copian como está y dejan muchas cosas sin decir, ¿no? Los termina, claro, lo que pasa es que Ahí acá que iba, profe, ahí que iba en esa parte. eso es La, correcto, pero escuche, refuerzo positivo que aumenta la probabilidad de que esta se repita. ¿Que esta qué? Claro, sería la acción de tocar la Bien, manija, ¿no? ahí estaría aplicando el caso. Claro, claro. ¿Tá? Porque si no, dicho así, es copia de textual y nada más. Segundo, Claro, usted lo puso entre paréntesis, es una aclaratoria, no es una sí, sí. explicación. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, las Sí, profe. aclaratorias no son solo eso, son para aclarar nada más, digamos. Y no argumentan ni nada por el estilo. En este caso, usted con esto estaba argumentando y usted lo Ujú. puso entre paréntesis. No, usted tiene que utilizar el concepto para eso. ¿Sí? Claro, claro, claro. Se lo habría aceptado, pero si lo utilizaba el concepto y lo relacionaba con lo que pasaba en la situación. Porque ¿qué han hecho muchos? Han puesto parte de la escena y han copiado un concepto y lo pegaron al lado, digamos. No, no es así. Tienen que utilizar el concepto, ¿no? Ahí dice entonces, cae una bolilla de chocolate en el plato. Esto es un refuerzo positivo para la niña, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que la niña repita la conducta. Y un refuerzo positivo dice que aumenta la probabilidad de que la conducta se repita. ¿Qué conducta? La conducta que lo obtiene. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea o no? Sí, profe, explicar todo. Lo que estoy haciendo es vinculando el concepto con el caso. No está mal la idea, es correcto esto. Mire, no me acordaba de este trabajo que dice, efectivamente, toma la definición, pero no la aplica al caso, ese es el problema. Les ha pasado mucho a los que hicieron el análisis del segundo caso con condicionamiento clásico, citando el concepto. Pero yo le Bueno, pongo al final, pero no lo relaciona con el caso, no lo relaciona con el caso, ¿no? Dice, cae una bolilla de chocolate al plato, refuerzo positivo que aumenta la probabilidad de que esta se repita. Los termina asociando RE. ¿Qué es eso? Respuesta a estímulo. sí, Ah, eso puse yo también. no dice en ninguna parte. Los Claro. Claro, claro, termina no lo Estímulo, expliqué. estímulo. Claro, no lo expliqué y claro. lo tendría que haber Profe, explicado. ¿podría explicar eso? Sobre Sí, lo que es el estímulo condicionado, incondicionado, no, eso porque no tiene nada que ver con esto, ¿no? en el segundo Nada. relato, ¿qué nos están hablando? No, el No, está primero, bien, el no. primero. Sí, después esperemos un cachito. Estamos todavía Ah, terminando el anterior. perdón, Sí, perdón. terminando el anterior. Ya vamos, ya No estamos llegamos. hablando del primer relato. Ah, Sí. No, sí, perdón. el primero, el primero. Terminemos esto porque si no terminamos nunca y yo tengo que irme a trabajar a otro lugar también después. Entonces dice, lo termina asociando, respuesta a estímulo, bueno, supongo que dijo eso, está, y Sí. descubre el mecanismo. No descubre, ¿Cómo? bueno, lo dejamos ahí. Está, y cuando dice, los termina asociando y descubre el mecanismo. No sé a qué mecanismo se refiere. Después dice, punto y seguido. Al encontrar el mecanismo que le provee alimento, aprende a operar con la manija o palanca operante. ¿Cómo? ¿Cómo es que La- aprende? Bueno, estaba arriba, pero no lo pudo asociar al caso, digamos, para explicar. Entonces dice, falta usar conceptos específicos del condicionamiento. Claro, está la idea ahí, pero no la ha usado correctamente. Y claro. ese es el inconveniente. Usted ¿Está? sabe, profe, Dice, que ese del mecanismo, todo, es algo que la profe había dicho en clase y yo lo copié tal cual. sí, Digo, está bueno, bien. si lo hago Habitualmente tal hacemos cual. eso, pero tiene que ponerlo a qué se refiere con eso. Claro, ¿Está? claro. Porque si no, Sí. acá entre las comas que pone, las cosas que hay entre paréntesis y la I que está ahí en el medio, le digo que queda bastante desconectado. ¿Está? Ujú. Entonces, su explicación, el problema que tiene es que es demasiado acotada, mucho corta, tan corta que no muestra la relación entre el concepto o los conceptos que utiliza y el caso. Claro. Entonces, por eso le pongo ahí, falta usar conceptos específicos. Es decir, usarlos en términos de utilizarlos para explicar, a eso me refiero. Sí, profe. Y bueno, en el segundo puse más o menos parecido, ese está peor, creo, porque ahí sintetice todo, puse Sí, N, S. no hay que hacer Y el expresión. último, sí, ese, ese tengo duda en el último de Gestalt, Perfecto. que Ya lo, ese sí que no, listo. Veamos no el sentía segundo. que lo había hecho bien. Bien, el segundo Bueno, relato es de condicionamiento clásico. No es formación de hábito, ni siquiera por ahí alguien se le animó a decir
aprendizaje de conocimiento, otro me habló de aprendizaje por descubrimiento, no. Nada que ver, y alguien me habló de insight, inclusive acá no sé cómo pueden hablar de insight, no tiene nada que ver, pero bueno, no importa. Igual, habló de totalidad, hizo una explicación medio así correcta, pero no tenía nada que ver con el caso, digamos, es correcta en términos que muy coherente la explicación, pero no es un insight, ese es el problema. De todas maneras, segundo caso, condicionamiento clásico. Y se enmarca en la teoría del conductismo. Perfecto. ¿Lo advierte dónde? Tales cosas, tales cosas. Sí, me estoy dando cuenta, Joaquín, que es de escribir poco usted, ¿no? Pero bueno, avancemos. Traté de ser como más técnico, pero creo que no era la idea, al contrario, al revés. Porque el caso ha Y sido yo así me bien, fui al otro extremo, profe. es una posibilidad. Por eso yo les Todo. decía, sí, nunca uno puede llegar a decir a ustedes, ¿no? No se excedan, pero ¿qué es excederse, digamos? Es una cosa medio rara, es una palabra que no dice nada, por eso no se los digo, porque no tiene sentido decirla para mí. Sí les digo, traten de utilizar los conceptos que les parezcan pertinentes a la situación y usarlos y aplicarlos, sobre todo cuando tengan que explicar. Les recuerdo de paso que seguramente el recuperatorio para los que tengan que recuperar va a tener una característica similar, es decir, va a haber que analizar caso y va a haber que fundamentar y justificar. Por eso esto es útil en algún punto. Dice, yo leo la definición de su compañero, perdón, la explicación de sus compañeros. Como consecuencias de múltiples apareamientos, esa consecuencia iba sin ese, entre el agua helada, EI, y el zumbido eléctrico, EN, se produce la asociación de los mismos, EC, no sé qué será, generando así una respuesta condicionada, RC. El cambio de temperatura puede ser provocado solo por el sonido. Eso está entre paréntesis, no iba entre paréntesis. Bueno, está muy escueto. Y acá no ha dicho nada nuevo, excepto haber asociado, lo cual está perfecto. Pero por eso le puse yo, es muy escasa, porque le falta. ¿Qué le falta? Le falta ser un poco más preciso con la relación y acá le falta un concepto, le falta el concepto de condicionamiento clásico, ¿no? Las consecuencias de múltiples apareamientos dice, como consecuencia de múltiples apareamientos entre el agua y la... Claro, sí, están las ideas, pero están, ¿no? Entre el agua helada EI y el zumbido eléctrico EN, ese es el problema, ¿no? Claro. Yo lo hubiera identificado de un modo, ¿no? Hubiera dicho, en este caso, encontramos el estímulo incondicionado en el agua helada. ¿Está? El estímulo nuevo, como hizo algún compañero suyo por ahí, en el zumbido eléctrico, y la respuesta del organismo en tal cosa, ¿no? La disminución de la temperatura, el encogimiento de los vasos sanguíneos, cualquiera de las dos cosas está correcta, no hay ningún problema. ¿Sí? Y entonces ahí podré explicar cómo se presentan en el caso. ¿Está? Entonces, al inicio, el estímulo específico, ustedes llaman incondicionado siempre, el estímulo incondicionado produce directamente la respuesta refleja en el estímulo incondicionado, balde de agua helada, o lo que ustedes lo definan, produce la respuesta refleja de encogimiento de los vasos sanguíneos o baja de la temperatura, ¿sí? Y en el segundo momento, cuando se produce la misma situación de la presentación del estímulo incondicionado, que es el agua helada, ¿no? Se presenta junto con un nuevo estímulo, que es el zumbido eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos hablando ya de explicación. Dicho de otro modo, estamos utilizando los conceptos. Si no los utilizamos los enunciamos, no. Si usted me pone entre paréntesis y la letra que representaría cada uno de estos componentes, y a menos que me haya enunciado los componentes antes y haya puesto la letra, ahí en ese caso se lo acepto, pero así nomás suelto no. Porque no sé Claro. qué sí, qué N, todo ese tipo de cosas. A ver, soy claro, yo lo sé, pero no puedo completar yo lo que usted tiene que hacer. ¿Se entiende la cuestión? Ustedes lo Sí, tienen que profe. decir. Díganlo con todas las palabras. Y acá le faltan un par de cosas. Ahí dice, se produce la asociación de los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la asociación de los mismos ese, no sé qué serán, pero de los mismos? Supongamos, se produce la asociación de los estímulos y la respuesta, o los estímulos nada más, y así está correcto. Está generando
así una respuesta condicionada, generando así que el estímulo nuevo, o el zumbido eléctrico, pase a producir la respuesta, que en este caso será una respuesta condicionada de la disminución de la temperatura. Ahora, la asociación, ¿por qué se produce? La asociación se produce porque el estímulo específico o el estímulo incondicionado y el estímulo nuevo se presentan contiguos en el tiempo y en el espacio, próximos en el tiempo y en el espacio. Algunos lo pusieron, la mayoría no lo puso, es casi nadie lo puso. ¿Está? Entonces, y a esto le faltaría, si es que se quiere ahí, porque cuando el conductismo habla de condicionamiento clásico, lo define como. Y entonces hacen la cita de la definición, y ahí queda perfecto. Eso ya sería un desarrollo perfecto, digamos. Pero bueno, no hace falta que pongan la definición, o si la ponen, cuando vayan incluyendo la definición, tienen que ir poniendo dentro de la definición los componentes del caso, pero no entre paréntesis ni nada, no, tienen que ir señalando cuáles son los componentes. Entonces dice, la definición de condicionamiento clásico dice, ¿no? Este es un caso de condicionamiento clásico porque la definición de condicionamiento clásico señala que si un nuevo estímulo, en este caso sería el zumbido eléctrico, aparece junto al estímulo para la respuesta refleja, es decir, en este caso sería el balde de agua helada o el agua helada, ¿no? Después de varios apareamientos, como se explica en la situación de que se produce simultáneamente un estímulo y el otro, ¿no? El nuevo estímulo pasa a producir la respuesta por sí solo. Esto ocurre porque se ha generado una asociación entre ambos estímulos. La asociación es producto de la contigüidad. Y ahí explican por qué se produce la asociación. ¿Estamos? De la multiplicidad de apareamientos, de la contiguidad temporal y espacial de la ocurrencia de los estímulos, etc. Entonces, si tomamos el concepto, lo podemos tomar, pero no lo podemos citar y nada más. Lo relacionamos y vamos intercalando dentro del concepto cada uno de los aspectos del caso que permitirían explicarlo al caso. Porque si no, no estamos explicando, solo estamos copiando un concepto nada más. ¿Se entiende eso? Entonces, le ha pasado a la mayoría que los conceptos, la más de las veces, han estado despegados del caso, pero no encuentran o no se encuentran conectores que relacionen el caso con el concepto. En muchos casos lo que han hecho es, en muchos trabajos lo que han hecho es volver a repetir el caso, ¿no? Volver a contarlo, casi como está contado, nada más que de una manera mucho más sintética y que quede más claro para ese tipo de explicación en relación con el concepto. Pero no lo han hecho con el concepto, entonces esa es la dificultad. Bien, pregunta sobre ese caso. Sí. Yo, otra vez, Ximena. Sí, Usted recién habló sobre temporalidad, puede ser, y cuánto había de espacio entre cada cosa que pasaba. Yo hablé sobre lo que es principio de frecuencia y recen. Claro, no, es incorrecto, porque eso es solo para qué. ¿Para hábitos? Claro, entonces no sirve acá. No tiene nada que ver con esto. Aquí no hay ningún hábito complejo. ¿Está? No sé qué pasa con el próximo recuperatorio. ¿Sí? ¿Cómo? Perdón, no lo entendí. No sé cómo será el recuperatorio, vamos, si el caso de qué se hablará, pero sí, es un tipo de aprendizaje también de hábitos complejos. Sí, decía Agustina. Agustina. Quería saber si podía ver el mío porque tenía una duda en lo que me corrigió. Apellido, rápido porque ya estamos sobre la hora. Apellido. Saldía. Ah, Saldía. Agustina. Saldía. Sí, Saldía. Sí, lo dije bien, aunque no lo crea. A ver, ¿dónde? Conducto operante, continuo intermitente, no, eso no iba. Está hablando del programa de reforzamiento y condicionamiento operante no es reforzamiento. No es programa de reforzamiento. Sí. ¿De qué tipo de aprendizaje? Condicionamiento clásico correcto, ¿dónde se enmarca en la teoría del conductismo correcto? ¿En qué aspecto? Y ahí señala los aspectos, está bien. Lo que pasa es que acá en los aspectos usted ya empieza a incorporar conceptos, ¿no? Y algunos lo han hecho y se los he aceptado bien acá, sí. Y lo hicieron mal después y se los he aceptado. ¿Sí? Pero bueno. El problema es la explicación.
Porque, a ver, arriba tenía Sí, algunas eso ideas le interesantes y estaban, ¿no? Estaban. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, debajo dice, el caso se trata de condicionamiento clásico. ¿Por qué? Para esto hay que comenzar desde el inicio. Dice. Como sabemos, se trata de un relato de tipo conductista. En esta teoría se resalta principalmente la investigación de Palocchi, todo eso no explica el caso. ¿Se entiende? Sí. No va. La idea de estudiar las conductas complejas y tratar de explicarlas mediante las mismas leyes que rigen las conductas siempre reflejos son el fundamento. Todo Y eso ahí es la cosa que no iba. no va. Y ahora vienen los reflejos. Y no O va. sea, todos los reflejos que no iba. Sí. No, lo que pudo haber dicho sí que esto era un reflejo, sí, originalmente, sí, eso sí. Pero poner de qué se trata un reflejo, Claro. ¿no? Creo que no hacía falta. Sí es lo último, el último subtitulito que pone en este caso, que es condicionamiento clásico, ¿sí? Es un tipo de aprendizaje que sucede cuando un estímulo nuevo es apareado. ¿Y dónde está el estímulo nuevo en el caso? Y dice, esto es copia y no lo relaciona con el caso. No explica. Se lo leo si quiere. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que sucede Claro, cuando yo ahí, otro nuevo es apareado con un estímulo incondicionado que tiene la propiedad de propagar. Está perfecta la copia, pero es lo que yo le acabo de decir hace ratito. Yo pondría la misma claro, definición y... mi idea era de... Sí, siga. No, siga, siga. No digo cuál era su idea, quiero que me quede clara la idea. No, que mi idea era, digamos, poner, digamos, así como estaba, digamos, lo que era el condicionamiento clásico, y abajo como que tratar de explicarlo ya relacionándolo con el relato. Bien, Ahí donde entonces puse, lo que pasa es que el conector es bueno, ¿no? El conector está bien, pero el problema es que no sí, encuentro suficiente abajo elementos como para decir que la definición de arriba está totalmente explicada. Entonces decimos que el proceso de condicionamiento opera como consecuencia de una estrecha asociación entre dos estímulos. Puede ser un innato o adquirido, y en este caso, siguiendo el relato, este estímulo es el movimiento muscular, ese es el estímulo, dado por la contracción de los vasos sanguíneos de la mano, y el otro estímulo es el neutro, en este caso corresponde al zumbido eléctrico. No era ese el estímulo. No sé por qué ahí no se lo marqué, pero no se lo marqué. A manera de resumen, el procedimiento de condicionamiento clásico en el relato se da de la siguiente manera, y puntea. Punto 1, estímulo incondicionado, es el vale de agua fría. Punto 2, ahí no está hablando del condicionamiento, ahí está hablando de los componentes. ¿Se entiende? claro, yo lo quería mencionar antes de dar la respuesta abajo, como usted había dicho, de que si yo ponía, digamos, Sí. y eso no lo iba a valer, entonces lo puse ahí para que significara Sí, lo está que perfecto. es. Y después la respuesta incondicional de la contracción vascular. Sí, ahí es donde tenía la duda. Usted me puso que es lo mismo y que no lo separe. Sí, sí. Claro, lo está separando en realidad. El estímulo neutro, el zumbido eléctrico, el estímulo condicionado es el zumbido eléctrico, es lo mismo que el anterior, y la respuesta condicionada, ya lo dijo, es la contracción Sí. vascular. En realidad es la misma que la anterior, nada más que ahora está condicionada. Esto quiere decir que el estímulo inicial o ¿no? incondicionado produce la respuesta incondicionada. Luego del relato nos dice que ahora se escucha un zumbido eléctrico, el cual sería el estímulo nuevo. Claro, no dice el relato que ahora se escucha, a ver, eso dice el relato, pero usted cuando lo explica, tiene que plantearlo desde la explicación, ¿no? Luego en el relato encontramos que se incorpora el zumbido eléctrico, que es el estímulo nuevo, ¿no? Y que ocurre simultáneamente con el estímulo específico, no está eso, y que aparearlo, ahí está, con el estímulo incondicional, un par de veces se produce la respuesta incondicionada. No, eso está mal. Y que al aparearlo con el estímulo incondicionado, un par de veces se produce la respuesta incondicionada. Sí, que no sé si hace falta poner incondicional respuesta, nada más hubiera sido y era suficiente. De esta manera genera que el tan solo sonido del zumbido convertido ahora una respuesta condicionada provoque lo que antes no hacía y que se contraigan los músculos de la mano, el cual pasa a ser una respuesta condicionada. Ahí hay una confusión. Está bien, la explicación está bien, pero ahí hay una confusión, ¿no? Esa respuesta condicionada, no. De esta manera genera que el tan solo zumbido, que tan solo el zumbido sería,
convertido ahora en respuesta condicionada, no, nunca es una respuesta al zumbido, es un estímulo condicionado, o un estímulo condicionado en todo caso. Provoca lo que antes no hacía y que se contraigan, realmente como si fueran dos cosas. Lo que antes no hacía era que se contraigan los músculos o los vasos sanguíneos, ¿está? Y dice acá que provoca lo que antes no hacía y que se contraigan. Son como dos cosas distintas, digamos. Claro, lo separé. Sí, ese es un problema. Es que ese es el inconveniente. Ha dicho muchas cosas, ha dicho mucho gregre para decir Gregorio. Sí, Demasiado, y que es muy vueltera y ha confundido mucho. Ese es el inconveniente. Mire, si me hubiera dicho eso que le leí al último, dice, está bien esta explicación, y hubiera puesto al final la definición de condicionamiento clásico, ¿no? Porque el conductismo explica que el condicionamiento es, y me dice qué es, le digo que quedaba fantástico, redondito. Puesto al inicio, sin relación, y después separando todos los elementos, tratando de volverlos a juntar, la verdad que se ha hecho un bolón que va. Inclusive el RC que aparece ahí al final, el anterior RC es incorrecto. sí, esa era la duda, pero igual usted me puso ahí Sí. para recuperar ese, así que eso lo tendré en cuenta. Bueno, para que lo mire después. Y Entonces, antes, ¿cómo sería, o sea, cómo hubiera puesto yo así para redondearlo la respuesta final, que me dijo que hubiera quedado bien? la respuesta final, Sí, claro, yo hubiera hecho esa explicación que usted hace al final y le hubiera puesto al final la cita de lo que es condicionamiento clásico. sí, Es un tip, ¿no? Entonces hubiera terminado acá, el zumbido ahora constituyéndose, no sé, convirtiéndose, no sé cómo lo dice usted, convertido, dice acá, el zumbido constituyéndose en un estímulo condicionado provoca lo que antes no podía hacer por sí solo, que es contra la contracción de los músculos, ¿no? Y que es la contracción de los músculos de la mano, ¿está? sí, Convirtiendo a o constituyendo a o haciendo a una respuesta condicionada. Porque el conductismo señala que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que sucede cuando un estímulo neutro, nuevo, es apareado con un estímulo. Ahí quedaba perfecto, le dijo. La definición quedaba bárbara, ahí se lo aceptaba. ok. Ahí sí se lo iba a aceptar. ¿Sí? Porque en la copia ahí vale, en términos de que está teóricamente sosteniendo el análisis que había hecho anteriormente. ¿Sí? Bien. Y En el condicionamiento clásico era mi duda que quería que lo revise para... todo bien, está correcto. Lo que pasa es que al principio aparecen tanto eso como asociación, que está seguido de condicionamiento clásico, aparecen separados del resto, porque vuelve a analizar por parte, porque no ese es el inconveniente, digamos. Y después de Sí, me nuevo fui vuelve. al punto y mezclé cosas. Sí, sí, está confuso, ese es el problema. Sí, sí me lo Bueno, puso como devolución. y inclusive acabo de darme cuenta que le puse mal conductismo, la palabra conductismo yo ahí al final, pero bueno, Sí, usted lo entendió. profe, de eso le escribí por email. Quería saber si estaba bien o... Sí, Porque... conductismo y Sí, Gestalt. Sí, sí, así es. Bueno, y Gestalt era, en ese caso estamos hablando de un insight, ¿no? sí. Sí, No lo un lea, aprendizaje. profe, sí lo entendí. Sí entendí en que me Profe, equivoqué. Eh, ¿le Yasmín, puedo hacer una consulta? rápido, Yo, dígame. en el tema del conductismo en el parcial, yo lo expliqué bien, o sea, logré entenderlo y logré explicarlo bien. Y la profe me puso que recupere igual, pero está bien explicado y se da a entender que entendí, digamos, lo que No, en lo que entra el concepto. claro, está bien, Yasmín, pero yo no le puedo decir si no lo he leído. ¿Está? Ah, Y, usted no leía tampoco los parciales que corregía la profe. no, eso lo corrige ella. Nosotros no hacemos Ah, ese. Eso, Yasmín. No, nosotros los perfecto. profesores corrigen los parciales y hacen las devoluciones. ¿Está? Y lo que no Bien. hacemos es nosotros corregir la corrección de otro docente, digamos, eso no. Por eso la consulta tiene que ser necesariamente con ella. Yo lo que le puedo decir es cuál sería una respuesta correcta. Lo que no puedo decirle es que a pesar de tener todos los componentes, su respuesta sea correcta. ¿Se entiende? Claro, sí, Puede, bien. puede tener todo, como en este caso. Tiene todo en conductismo, pero no, digamos, se confunde o se es confusa en alguna parte y entonces
se complica con lo anterior, están mal ubicados algunos conceptos, y entonces como que no se entiende si está entendiendo o está copiando, ese es el problema. Y Bueno, pareciera profe. que entiende, digamos, pero el tema es que lo tiene que decir de tal modo que lo comprendiera, ¿no? Y Sí, ese es profe, el problema ha sido eso, porque digamos que sí lo entendí, pero me hice todo un lío a la hora de explicarlo. sí, se ve, se ve. Bueno, y lo otro, como decía yo, de aprendizaje por insight, ahí mucha No, gente tomó profe, eso sí entendí las correcciones. No, está bien, yo termino con el parcial nomás. Sí, Entonces, en cuanto a la teoría Gestalt, como lo habían visto, en qué se advierte, hay muchas partes en las que se advierte esta cuestión del aprendizaje por insight, está en el así es, por ejemplo, que dice, como lo dice su compañera por allí, está bien. Y acá hay un problema porque, bueno, su compañera tomó ejemplos, digamos que no tiene nada que ver con esto, en términos de no le agreguen información ni a los casos ni ejemplos de otro lado que no tengan que ver con lo que se les pide. A menos que le digamos, armen ejemplo. Ah, esa es otra historia. ¿Se entiende? Si le pedimos que armen ejemplo, lo arman ustedes. claro, a mí Pero el si no le ejemplo pedimos, como que me no hizo pongan. darme más cuenta que era, digamos, por insight, porque se me hizo más o menos parecido, Claro, está bien, no, está correcto. Cómo usted lo asocia o cómo identifica, está perfecto, pero esos no me son lo pedía. sus procesos mentales internos, digamos, ¿no? Pero traten de ser precisos con las consignas, en realidad. Si la consigna dice tal cosa, eso. No le pongan de más, obvio, de menos no, porque usen los conceptos que sean adecuados para explicar la situación, si no, no va a funcionar, digamos, no se lo va a aceptar. ¿Cómo se explica conceptualmente? El caso presentado en la teoría de Gestalt puede observar que el tipo de aprendizaje presente es aprendizaje por insight. Sí, ya lo dijo. La pregunta debería ser, ¿qué es el aprendizaje por insight? Y yo le pongo ahí, la pregunta debería ser, ¿cómo se explica el caso desde el aprendizaje por insight? Esa sería la pregunta. No qué es el aprendizaje por insight. Porque si no, lo único que va a hacer es me va a copiar lo que aparece en la teoría, está en la bibliografía, y lo va a poner acá. Y no me sirve. ¿Está? Y ahí dice, porque si no, no explica el caso, solo copia teoría. Y efectivamente eso es lo que encontramos en la mayor parte de esto. Es decir, si ustedes me van a tomar el concepto, ¿no? De insight, ¿qué es insight? Bueno, toman la definición y a medida que van haciendo la definición van incorporando los elementos del caso que representan esa definición. Entonces, es decir, podemos referirnos al caso, tenía que decir al mismo, dice acá, supongo que es al caso, como proceso de comprensión súbita o comprensión repentina. Y ahí me tiene que decir, esto ocurre cuando el sujeto de la experiencia dice, así es, o está, u otra expresión que haya aparecido en el caso. ¿Se entiende? Lo señala, Creo que y sí lo entonces, puse, pero más abajo. no, eso está arriba, no está abajo, está arriba. No, Entonces, sí, digo la expresión y ahí explicando de cómo así es y no, eso sí lo por eso le puse, decía, pero si está la abajo. expresión, también lo puso mucho más abajo, ¿no? Y claro, es que usted empieza a meter muchos conceptos y no están relacionados, y ese es el inconveniente. ¿Ve? Entonces, es como yo les decía, tomen el concepto y vayan utilizándolo. Entonces, comprensión repentina, porque en el caso se encuentra tal cosa y citan lo que dice el caso. ¿Sí? Esta expresión es resultado de un proceso de reestructuración que produjo el sujeto en función de su campo perceptual, que estaba constituido, o de la experiencia, que estaba constituido, ¿por qué su campo perceptual? Por la operación, no, por los números, el orden que tenían los números en la... ¿Se entiende la cuestión? ¿Estamos? Sí, profe. Ahora, esta reestructuración en el campo perceptual genera o produce o implica una reestructuración en los campos cerebrales. ¿Sí? Entonces, el sujeto llega a una nueva totalidad conceptual, si quieren, para ser más específicos. ¿Estamos? Si quieren. Pero acá ya hemos hablado de otro concepto que no ha sido nombrado, y que es isomorfismo. Porque si me habla de reestructuración en el campo perceptual y en los campos cerebrales, entonces, ¿no? Esta reestructuración en el campo perceptual que ocurre cuando reorganiza o entiende cómo es que los números están ordenados, ¿no? Y su consecuente en el campo cerebral indica la presencia del isomorfismo. Está bello. Le digo, si lo ponen así, está bello. ¿Qué quieren que les diga? Porque están utilizando otros conceptos para explicar o sostener la explicación que ellos están dando. Dentro de este aprendizaje tenemos dos pensamientos. Claro, no hay dos pensamientos, no sé, y Santiago no hizo la corrección adecuada, no hay dos pensamientos, no, hay dos tipos de pensamiento en la teoría, ¿sí?
En relación con el aprendizaje, con el insight, hay un solo tipo, que es el pensamiento productivo. Porque el pensamiento productivo es consecuencia o producto de un insight, porque es básicamente implica, ¿no?, el descubrimiento de una nueva organización perceptiva o conceptual. ¿Estamos? Pero usted lo Sí, pone aquí, profe. y nada más que acá dice, esto no tiene relación con el caso. No es porque no la tenga, sino porque usted no le plantea. A eso me refería con ello. No está la relación allí. Era correcto, ¿no? Otro concepto que podemos utilizar para explicar la situación sería el concepto de pensamiento productivo en la teoría de la Gestalt. Porque este implica el descubrimiento de una nueva organización perceptiva como la que encuentra el joven cuando dice y dice que están organizados alfabéticamente. ¿Se entiende? Ya está. Y entonces ahí habló de pensamiento Sí, productivo sí, y lo vinculó con el caso. No era tan difícil, pero hay que poder hacerlo. A mí no me quedan dudas de eso. ¿Está? Hay muchas Profe, cosas. yo lo hice. ¿Cómo? Disculpen, yo Sí. había puesto que era pensamiento productivo porque, bueno, había descubierto una solución al problema por la reorganización de su perspectiva, la comprensión del mismo. Y decía que no se acompañaban ni se transferían, digamos, conocimientos adquiridos anteriormente. O sea, después Claro, qué pasa, digamos, y se da sí, cuenta. sí. Está bien. Entonces la profe me había puesto que sí se transfiere el conocimiento previo, pero era del alfabeto, digamos. Yo me Claro, refería, digamos, ¿sabes? digamos, a lo que, A la de que él resolución. había pensado si era por suma o por resta, digamos, para el Está bien. criterio de cómo Claro, se resuelve. Profe, sí. Y eso no pero expliqué bien, pero quería en ver si la estaba bien lo teoría, que yo había puesto. Espera un momentito. Sí, Rocío, es correcto. Y es correcto el señalamiento de la profe. Lo que pasa es que cuando hacemos esas afirmaciones, si usted tiene el material de lectura para ver, no se lo dejamos, no se lo permitimos. ¿Está? Se lo permitimos cuando Sí, lo dicen en un oral o en un examen escrito, ¿no? Entonces se lo dejamos como que se le fue, se le escapó o le pusieron de más. ¿Está? Pero si no, claro, no. sí, sí. En este tipo de trabajo no, porque es domiciliario y tiene el material a la vista y demás, por eso no se lo dejamos, ¿sí? Por eso se lo Sí. va a corregir. No sé si por eso se lo habrá desaprobado, no tengo idea cómo está, pero No, me dijo que solamente tenía que recuperar neoconductismo porque yo no lo hice, o sea, no sé qué, ay, qué no bueno, lo planteé, digamos. bárbaro, bárbaro. Yasmín, Claro, cuénteme de mí, me eso es quería lo hablar. que tengo que recuperar. Bien, bien. profe, Yasmín, Sí, yo sí, también gracias, profe. había entendido como la compañera de que en el tercer relato podría ser pensamiento productivo, pero claro, después cuando leí lo que es la teoría, en realidad es pensamiento reproductivo, porque en sí él busca la manera de solucionar el problema, una nueva manera, pero sí aplica un conocimiento que es el orden alfabético, que es el abecedario, perfecto, ¿no? Eso es lo que claro, quería preguntar. Ah. claro. claro, eso es lo que Pero a ver, no es una me falta. organización nueva? A ver, ¿culmina con una estructura nueva, conceptual o perceptual nueva? No, que ¿No? no. ¿No resuelve el problema? Ah, Para mí sí, sí, sí la profe, resuelve. porque Entonces es nueva. Entonces es Sí, pero nueva, Yasmín. Aunque, sí, aunque tuviese los elementos de la experiencia que tenía, los conocimientos que ya tenía, es nueva la experiencia. No hay vuelta con eso. Hay una nueva estructura. La entonces, descubre, ¿está? Si quiero utilizar ese término que utilizaron varios por allí, la identifica, la logra constituir o la resuelve, ¿no? Cuando encuentra el principio correcto que organiza esa estructura. entonces, Ahora, profe, claro, ¿sí? profe, lo que desde el pasa es que yo conocimiento de cada pensé, uno, ¿Cómo? Espere, desde el espere, conocimiento, o sea, sí. desde cada cosa, podría ser ambas, tanto pensamiento productivo como reproductivo, porque a mí la profe no me señaló de que estaba mal. O sea, No. Es reproductivo cuando aplica una forma de resolución ya utilizada anteriormente o ya descubierta anteriormente a una nueva situación. En este caso, ¿lo intenta el chico hacer? Sí. ¿Lo logra? No. ¿Se entiende, Yasmín? claro, sí. Ay, la profe no me No lo lo logra. corrigió. Y Ay, claro, no lo logra. profe, ¿Está? No lo logra. Sí es cierto que utiliza conocimientos anteriores, pero no por eso quiere decir que sea reproductivo y nada más. No. A menos que usted lo plantee, y eso hay que ver bien, ¿no? Y preguntarle a la profe. Porque me acuerdo que Susana me comentó de un caso en el que habló de aprendizaje reproductivo, perdón, de pensamiento reproductivo, y lo explicó bien para ella. Si lo explicó bien y lo pudo explicar correcto, digamos, se lo puede dar como válido. ¿Se claro, entiende? Entonces, ¿por a qué? ver, que si usted me pregunta, no, esto es
pensamiento productivo y es insight y no hay vuelta. Ahora, de que utiliza otros elementos, sí, puede ser, sí, totalmente, por eso yo le decía hace rato, estoy de acuerdo con usted en ese punto, pero que esto es insight y no hay vuelta. No, sí. Ahora, Sí, profe. que lo otro es adecuado, sí, y usted lo puede utilizar para explicar el caso, sí. Entonces usted utiliza la parte de pensamiento reproductivo en la parte donde él ensaya otro tipo de respuesta y demás, y después dice, pero también ocurre un pensamiento productivo, porque logra una nueva configuración, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, Yasmín? Sí, Bien. por eso yo Bárbaro. tenía esa duda porque estaba escuchando lo que usted decía y me estaba fijando en mi parcial y la profe lo único que me señaló es que me faltó un poco de explicación en lo que es el concepto de lo que es aprendizaje por insight, pero no me remarcó que lo del pensamiento reproductivo estaba mal. En eso tenía duda. No, pero es que lo que pasa es que depende cómo lo puso. Yo ahora vuelvo a decir, y según cómo lo puso, porque muchos pusieron en mi caso, ¿no? Aprendizaje reproductivo. Perdón, pensamiento. Algunos pusieron aprendizaje, otros pusieron pensamiento reproductivo. ¿Está? Y la forma de explicación no cuadraba con el ejemplo. Y los datos que tomaban del ejemplo no cuadraba con la explicación, así que por eso se le dije no. ¿Está? Pero, vuelvo a insistir, si consiguen una explicación adecuada, puede ser válido. ¿Está? No totalmente inválido, que ese es el punto, digamos. Es inválido cuando ya es contradictorio con la experiencia que están analizando, contradictorio en función del concepto que utilizan cuando no es propio para la situación, bueno, eso. Entonces es muy difícil. Wilson Flores dice, chicas, dice que no sé qué le pasó a Wilson. Agustina, sí, la última. La última. ¿Cómo? La última. No, o sea, yo puse que era pensamiento productivo, porque había descartado la posibilidad de reproductivo, ya que, como decía la teoría, es donde se implementan conocimientos ya aprendidos ante una nueva situación. Y bueno, y el caso ahí decía de que... dice conocimientos, ¿no? No dice conocimientos. No dice. Lo que pasa es que yo la corrijo por una cuestión de precisión conceptual. Sí. Pero fíjese bien, y la forma en que lo enuncia, digamos, da cuenta de la diferencia. Sí, siga, Agustina. O sea, yo lo había descartado porque en el relato decía que el chico intentaba resolver el problema utilizando, no sé, teorías o problemas anteriores como la aritmética. Y bueno, y lo intentó, pero no era la respuesta. Correcto. Entonces por eso puse que no podía ser, porque en todo caso le tendría que haber funcionado. Entonces él puso en otra... Claro. Hay dos formas de justificar, digamos, por la positiva o por la negativa. Sí. ¿Está? Si usted me dice que no es uno, tiene que decirme por qué es el otro. Ahora, sí, usted le puse. ¿Por qué es uno? Sin necesidad, usted me puede decir por qué es tal cosa, sin necesidad de decirme por qué no es otra. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el primer punto, ¿se acuerdan del primer punto del fenómeno phi, bueno, todas las opciones? Sí. Uno eligió la correcta, la explicó, y después le agregó, no puede ser fenómeno phi porque, y explica todo lo que es fenómeno phi. Después dice, no puede ser tal cosa, aprendizaje, pensamiento reproductivo, porque el pensamiento reproductivo explica todo lo que es pensamiento reproductivo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hice una explicación medio muestral, como que no le pedimos ahí. Pero ese no le puse, profe. ¿Cómo? ¿Está hablando de mi parcial? No me acuerdo, no tengo idea. Porque en ese caso yo no le puse, o sea, No, yo le estoy diciendo que en general que encontré otro trabajo que hicieron eso. A ver, algunos responden por la negativa y otros por la positiva, pero seamos claros, cuando hay que justificar, se justifica con conceptos específicos. Ahora, uno puede decir, no es esta otra cosa, no es eso porque tal cosa, pero no es necesario. No sé si se entiende lo que quiero plantear. Usted comenzó por la negativa, usted comenzó diciendo, no es aprendizaje reproductivo. ¿Está bien? Claro, porque ahí yo le expliqué por qué no es reproductivo. Está perfecto. Porque sí es productivo. Bien, está, no sé, supongo que debe estar bien, espero que esté bien. Pero bueno, la verdad que no sabría decirle en este momento, porque no recuerdo los trabajos, por eso algunos abrí para mirar. ¿Se entiende entonces este tipo de cuestión? Traten de que la explicación refiera, esté relacionada con el caso. Porque si no, igual, porque si no, si ponen solo el concepto, no es útil, no sirve, no explica nada. ¿Sí, Yasmín? Perdón, profe, no le estaba hablando a usted. No se preocupe, la perdono, dígame.
No, no, ya, gracias por aclarar las dudas, la verdad que ya entendí un poco mejor porque la Bueno, profe, espero que sí. la, Espero. la Ahora, profe me chicas, dijo, chicos, cuando tengan dudas de qué quiere decir una palabra o qué quiere decir tal consigna y demás, manden el mensajito al grupo, los chicos nos hacen llegar el mensajito, ¿está? Traten de que sea el día de semana. Yo contesto igual si tengo tiempo, no tengo problema, ¿está? Por ahí me retan un poco por eso, pero porque nosotros preferimos no hacerlo los sábado y domingo, pero sábado a la mañana yo les contesto, no tengo ningún inconveniente, ¿sí? Luli me manda el mensajito y yo se lo contesto, no tengo inconveniente con eso. No hay ningún problema, ¿sí? Pero que sean consultas concretas, no me digan de qué tipo de teoría es ni nada por el estilo. Pregúntenme qué dice esta consigna o qué tengo que hacer en esta consigna. Entonces eso sí, porque no la entienden, entonces eso sí le puedo contestar. ¿Está? ¿Se entiende la idea? Y si es el lunes, porque bueno, todavía no sé exactamente cuál es el tiempo que está previsto en el parcial, pues ya lo armamos, ya todo eso, pero no tengo el tiempo todavía. Está, así que eso lo vamos a definir mañana después del teórico. Así que ahí, Dijo sí, hasta el martes a las 20, profe. sí, hasta el martes a las 20, y Sí. después terminamos hasta las 0 horas, yo le dije que lo ponga hasta las 0 horas, nada más, no más, el que llegue después no se O recibe. 30, Pero bueno, los 30 era así, 25 al 30 era, pero ya la van a avisar a la profe, digamos. no lo sé exactamente porque no lo vi, no vi todavía la decisión que tomó, que eso mañana Bueno, recién lo vemos. Así que bueno, bueno, profe. para que lo tengan en cuenta, está. Así que tienen varios días. El lunes a la mañana me pueden preguntar, no hay ningún problema. Profe, ¿el Bueno, recuperatorio es por tema? Sí, el recuperatorio es por tema. Si dice recupera conductismo, usted va a tener todo el parcial, pero hacen solamente conductismo. Si quieren, borran todo lo demás, como quieran. Hacen solo conductismo. Y por favor, les voy a pedir, mándenme en Word, porque es más fácil de corregir, ahí les puedo hacer las indicaciones concretas. Si no, les hago en general y a veces no las ubica. ¿Sí? bien, profe. Gracias. Muy bien. Bárbaro, que estén bien, espero que tengan éxitos en el recuperatorio, lo que tienen que recuperar, y les digo que el lunes a la mañana manden todas las consultas, porque tienen hasta el martes para terminar, si quedan con dudas y demás, manden la consulta a las chicas y ellas me la van a hacer llegar. Bien. Listo, nos vemos, Nos que estén vemos. bien, Buenas noches. chao, chao.